Hubo un México donde las calles olían a nixtamal y a leña quemada, donde el pregón del tamalero era la banda sonora de las mañanas, y las abuelas guardaban recetas que eran secretos de familia, tesoros pasados de boca en boca. Un México donde cada platillo contaba una historia, de la tierra, de las manos que lo prepararon, del tiempo compartido en torno a una mesa. ¿Lo recuerdas? Ese México vibrante, lleno de sabores que hoy apenas podemos imaginar, sabores que se fueron extinguiéndose como luciérnagas al amanecer. Si amas a México y te emociona recordar cómo era la vida antes, suscríbete a México al Día. Aquí recordamos las historias que nos hicieron quienes somos, las que nos conectan con nuestras raíces más profundas. Porque este canal existe para mantener viva la memoria de nuestro país, para que esos ecos del pasado no se desvanezcan del todo. Si también extrañas ese México de antes, este lugar es para ti. No hace tanto, el país era distinto. Las calles, los precios, las costumbres, todo parecía más simple y de alguna forma más nuestro. ¿Te suena familiar la idea de que la comida no solo alimentaba el cuerpo, sino también el alma y el espíritu de una comunidad? En ese México, cada bocado era un pedazo de historia, una tradición viva que unía a las familias y a los pueblos. Desde los mercados bulliciosos donde se encontraban ingredientes que hoy son leyenda, hasta las cocinas humildes donde el amor era el principal condimento. La gastronomía era el corazón latente de nuestra identidad. ¿Cuántas de esas delicias se perdieron en el tiempo, sin dejar más que un susurro en la memoria colectiva? Este viaje que hoy comenzamos no es solo un recuerdo, es una búsqueda de esas piezas del pasado que nos definen. Si sientes el llamado de esas épocas, de esa esencia que nos hace mexicanos, si el aroma de un recuerdo te transporta y te hace suspirar, entonces estás en el lugar correcto. Tu suscripción no es solo un clic, es una forma de decir, yo también viví ese México, o quiero conocerlo. Es un compromiso con nuestra historia, con esos sabores que construyeron nuestro legado y que merecen ser rescatados, al menos en la narrativa. Acompáñanos en México al Día, porque hay historias que necesitan ser contadas para que nunca se olviden. Hubo un México donde las calles olían a nixtamal y a leña quemada, donde el pregón del tamalero era la banda sonora de las mañanas y las abuelas guardaban recetas que eran secretos de familia, tesoros pasados de boca en boca. Un México donde cada platillo contaba una historia, de la tierra, de las manos que lo prepararon, del tiempo compartido en torno a una mesa. ¿Lo recuerdas? Ese México vibrante, lleno de sabores que hoy apenas podemos imaginar, sabores que se fueron extinguiéndose como luciérnagas al amanecer. Si amas a México y te emociona recordar cómo era la vida antes, suscríbete a México al Día. Aquí recordamos las historias que nos hicieron quienes somos, las que nos conectan con nuestras raíces más profundas. Porque este canal existe para mantener viva la memoria de nuestro país, para que esos ecos del pasado no se desvanezcan del todo. Si también extrañas ese México de antes, este lugar es para ti. No hace tanto, el país era distinto, las calles, los precios, las costumbres. Todo parecía más simple, y de alguna forma, más nuestro. ¿Te suena familiar la idea de que la comida no solo alimentaba el cuerpo, sino también el alma y el espíritu de una comunidad? En ese México, cada bocado era un pedazo de historia, una tradición viva que unía a las familias y a los pueblos. Desde los mercados bulliciosos donde se encontraban ingredientes que hoy son leyenda, hasta las cocinas humildes donde el amor era el principal condimento, la gastronomía era el corazón latente de nuestra identidad. ¿Cuántas de esas delicias se perdieron en el tiempo, sin dejar más que un susurro en la memoria colectiva? Este viaje que hoy comenzamos no es solo un recuerdo, es una búsqueda de esas piezas del pasado que nos definen. Si sientes el llamado de esas épocas, de esa esencia que nos hace mexicanos, si el aroma de un recuerdo te transporta y te hace suspirar, entonces estás en el lugar correcto. Tu suscripción no es solo un clic, es una forma de decir, yo también viví ese México o quiero conocerlo. Es un compromiso con nuestra historia, con esos sabores que construyeron nuestro legado y que merecen ser rescatados, al menos en la narrativa. Acompáñanos en México al Día, porque hay historias que necesitan ser contadas para que nunca se olviden. Prepárate para un recorrido por el paladar del tiempo,
un viaje a un pasado no tan lejano donde los sabores eran más puros, las texturas más auténticas y cada ingrediente tenía una historia que contar. ¿Te imaginas un platillo cuyo sabor solo existe ya en los relatos de tus abuelos? ¿O una bebida que refrescaba las tardes de antaño y que hoy nadie sabe cómo preparar? Estamos a punto de desenterrar esos tesoros culinarios que la modernidad, el olvido o simplemente el paso implacable de los años nos arrebataron. Es un viaje nostálgico, sí, pero también es una celebración de lo que fuimos y de lo que, en esencia, seguimos siendo. Un México que respira en cada recuerdo, en cada anécdota compartida. Si la idea de redescubrir esas joyas perdidas te conmueve, si tu corazón late al ritmo de los sabores auténticos de nuestra tierra, entonces quédate. Este es el lugar donde el pasado cobra vida, donde los platillos olvidados vuelven a nuestra mesa, aunque solo sea en la imaginación. Tu presencia aquí es la mejor forma de honrar a ese México que se niega a desaparecer por completo. ¿Y qué nos dices de aquellos sabores que se esfumaron, que solo existen en la memoria de los más viejos? Piensa en el caldo de piedra bioriginal, el de Oaxaca, ese que se cocinaba directamente con rocas al rojo vivo en una jícara, a la orilla del río. No era solo una sopa, era un ritual, una conexión ancestral con la tierra y el fuego. Hoy, aunque se replica, ¿dónde quedó el eco de las voces que lo preparaban en su entorno natural? La paciencia de esperar a que la piedra hirviera el agua, el humo que se mezclaba con el aroma a pescado fresco. ¿Se ha perdido algo más que una receta? O hablemos de los buñuelos de viento, que se hacían con un hierro especial antes de que existieran las freidoras eléctricas y los aceites vegetales. Esas obras de arte efímeras, crujientes y espolvoreadas con azúcar y canela, que aparecían en las ferias de pueblo y en las fiestas patronales. Su preparación era un espectáculo en sí misma, casi una danza. ¿Acaso los que compramos ahora en el supermercado tienen ese mismo encanto, esa misma magia que nacía del esmero y la tradición? Y no podemos olvidar el atole de cascarilla, una bebida que calentaba el alma y el cuerpo en las mañanas frías, hecha con la cáscara del cacao, antes de que el chocolate procesado dominara el mercado. Era un atole humilde, pero lleno de sabor y de historia, que hablaba de la economía del aprovechamiento, de no desperdiciar nada. ¿Cuántos jóvenes de hoy lo han probado? ¿Saben siquiera que el cacao tiene cáscara y que de ella se hacía una bebida deliciosa? ¿Y qué me dices del pequer, pescado blanco del lago de Pátzcuaro? No el filete congelado, sino el que se pescaba a primera hora de la mañana, fresco, con las redes artesanales, y que se preparaba al instante en las orillas del lago. Su carne delicada, su sabor único, era un emblema de la región. Hoy la sobrepesca y la contaminación lo han vuelto una rareza, casi una leyenda. ¿No es triste pensar que un sabor tan puro, tan ligado a un lugar, pueda desaparecer para siempre? Recordamos también los chilacayotes en dulce, esos que se cocinaban lentamente en piloncillo y canela hasta que la pulpa se volvía transparente y melosa. No era solo un postre, era una forma de preservar la cosecha, de endulzar los inviernos largos. Un platillo que requería tiempo, dedicación, y que hoy compite con dulces industriales de colores brillantes y sabores artificiales. ¿Hemos perdido la paciencia para saborear la lentitud, para apreciar la dulzura que viene de la tierra y del fuego lento? Piensa en las tortillas ceremoniales de Guanajuato, esas que se estampaban con sellos prehispánicos, no solo para comer, sino para honrar, para celebrar. Cada diseño contaba una historia, cada tortilla era un lienzo comestible de la cultura. Hoy, la tortilla es un producto de consumo masivo. ¿Dónde quedó el arte, la sacralidad, el significado profundo detrás de cada una? Hemos olvidado que la comida también puede ser un lenguaje, una forma de comunicación con nuestros ancestros. Y entre los antojos callejeros, ¿recuerdas los raspados de tuna soná? No los de jarabes artificiales, sino los hechos con la pulpa fresca de la tuna, raspados a mano del bloque de hielo, con un toque de limón. Eran el alivio perfecto para el calor, un sabor estacional que marcaba el ritmo del año. ¿Siguen existiendo esos puestos? ¿O la modernidad y la prisa los han relegado a un rincón del olvido? ¿O es que ya no buscamos el sabor de lo auténtico, de lo que la tierra nos regala en su momento justo?
Estos no son solo platillos, son fragmentos de nuestra historia, pedazos de un México que se resiste a ser olvidado. Cada uno de ellos, con su sabor, su textura, su aroma, nos cuenta una parte de lo que fuimos. ¿No te parece que al perderlos, perdemos también un poco de nosotros mismos, de nuestra identidad? La comida es memoria, es herencia. Y estas memorias, estos legados, ¿quién los rescatará si no somos nosotros? ¿Y qué nos dices de aquellos sabores que se esfumaron, que solo existen en la memoria de los más viejos? Piensa en el caldo de piedra bioriginal, el de Oaxaca, ese que se cocinaba directamente con rocas al rojo vivo en una jícara, a la orilla del río. No era solo una sopa, era un ritual, una conexión ancestral con la tierra y el fuego. Hoy, aunque se replica, ¿dónde quedó el eco de las voces que lo preparaban en su entorno natural? La paciencia de esperar a que la piedra hirviera el agua, el humo que se mezclaba con el aroma a pescado fresco. ¿Se ha perdido algo más que una receta? O hablemos de los buñuelos de viento, que se hacían con un hierro especial antes de que existieran las freidoras eléctricas y los aceites vegetales. Esas obras de arte efímeras, crujientes y espolvoreadas con azúcar y canela, que aparecían en las ferias de pueblo y en las fiestas patronales. ¿Acaso los que compramos ahora en el supermercado tienen ese mismo encanto, esa misma magia que nacía del esmero y la tradición? Y no podemos olvidar el atole de cascarilla, una bebida que calentaba el alma y el cuerpo en las mañanas frías, hecha con la cáscara del cacao, antes de que el chocolate procesado dominara el mercado. Era un atole humilde, pero lleno de sabor y de historia, que hablaba de la economía del aprovechamiento, de no desperdiciar nada. ¿Cuántos jóvenes de hoy lo han probado? ¿Saben siquiera que el cacao tiene cáscara y que de ella se hacía una bebida deliciosa? ¿Y qué me dices del hombre pescado blanco del lago de Pátzcuaro? No el filete congelado, sino el que se pescaba a primera hora de la mañana, fresco, con las redes artesanales, y que se preparaba al instante en las orillas del lago. Su carne delicada, su sabor único, era un emblema de la región. Hoy, la sobrepesca y la contaminación lo han vuelto una rareza, casi una leyenda. ¿No es triste pensar que un sabor tan puro, tan ligado a un lugar, pueda desaparecer para siempre? Recordamos también los chilacayotes en dulce, esos que se cocinaban lentamente en piloncillo y canela, hasta que la pulpa se volvía transparente y melosa. No era solo un postre, era una forma de preservar la cosecha, de endulzar los inviernos largos. Un platillo que requería tiempo, dedicación y que hoy compite con dulces industriales de colores brillantes y sabores artificiales. Hemos perdido la paciencia para saborear la lentitud, para apreciar la dulzura que viene de la tierra y del fuego lento. Piensa en las tortillas ceremoniales de Guanajuato, esas que se estampaban con sellos prehispánicos, no solo para comer, sino para honrar, para celebrar. Cada diseño contaba una historia. Cada tortilla era un lienzo comestible de la cultura. Hoy, la tortilla es un producto de consumo masivo. ¿Dónde quedó el arte, la sacralidad, el significado profundo detrás de cada una? ¿Hemos olvidado que la comida también puede ser un lenguaje, una forma de comunicación con nuestros ancestros? Y entre los antojos callejeros, ¿recuerdas los raspados de tunas? No los de jarabes artificiales, sino los hechos con la pulpa fresca de la tuna, raspados a mano del bloque de hielo con un toque de limón. Eran el alivio perfecto para el calor, un sabor estacional que marcaba el ritmo del año. ¿Siguen existiendo esos puestos? ¿O la modernidad y la prisa los han relegado a un rincón del olvido? ¿O es que ya no buscamos el sabor de lo auténtico, de lo que la tierra nos regala en su momento justo? Estos no son solo platillos, son fragmentos de nuestra historia, pedazos de un México que se resiste a ser olvidado. Cada uno de ellos, con su sabor, su textura, su aroma, nos cuenta una parte de lo que fuimos. ¿No te parece que al perderlos, perdemos también un poco de nosotros mismos, de nuestra identidad? La comida es memoria, es herencia. Y estas memorias, estos legados, ¿quién los rescatará si no somos nosotros? Pero la lista de esos tesoros culinarios olvidados es larga, como un río que se desvía del cauce principal. ¿Recuerdas los huevos reales?
No eran solo un postre, eran una joya de la repostería conventual, con yemas de huevo, azúcar y almendras, horneados y luego bañados en jarabe. Un platillo que hablaba de la opulencia y el refinamiento de otra época, de la paciencia y el arte de las monjas. Hoy, ¿dónde encontrar esa delicadeza, ese sabor que era a la vez simple y majestuoso? Hemos cambiado el lujo de lo artesanal por la inmediatez de lo industrial, y en las mesas más humildes, ¿quién no suspira por el recuerdo de los tlacoyos de frijol de ayocote morado? No esos tlacoyos genéricos que encontramos en cualquier esquina, sino los que se hacían con un frijol específico, de color intenso y sabor profundo, cultivado con amor en pequeños huertos familiares. Eran un desayuno, una cena, un sustento. Cada tlacoyo era un abrazo de la tierra, una muestra de la sabiduría ancestral en el cultivo y la preparación. ¿Dónde se fue esa diversidad de ingredientes, esa conexión directa con lo que la tierra nos ofrecía? ¿O es que ya no valoramos la complejidad de lo que parece sencillo? Pensemos también en las nieves de pasta de Pátzcuaro. No las de máquina, sino las que se batían a mano en grandes tinas de madera, con hielo y sal, hasta lograr una textura inigualable. Cada cucharada era un viaje sensorial, un estallido de sabor a frutas de temporada. Guayaba, zarzamora, mango, era el postre de las plazas, el refresco de las tardes calurosas. ¿Ha perdido la gente el gusto por la paciencia, por el ritmo lento de la creación artesanal, en favor de la rapidez y la uniformidad? ¿Extrañamos el sonido del batir de la nieve, el esfuerzo detrás de cada porción? Y en el ámbito de las bebidas, ¿cuántos han probado el auténtico pozol de cacao y maíz? No la bebida instantánea, sino la que se preparaba con cacao tostado, maíz nixtamalizado y agua, fermentado para darle un sabor ácido y refrescante. Era la bebida de los viajeros, de los campesinos, una fuente de energía y sustento. Representaba la resistencia, la conexión con las raíces prehispánicas. Hoy, con la proliferación de bebidas azucaradas, ¿sigue teniendo lugar esta bebida ancestral en nuestras vidas? ¿O es que su complejidad y su sabor terroso no encajan en el paladar moderno? No dejemos de lado los etamales de ceniza, una variante regional que utilizaba ceniza de leña para nixtamalizar el maíz, dándole un sabor y una textura únicos. No eran tamales de carne o de salsa, eran tamales de maíz puro, de la tierra, envueltos en hojas de maíz o totomoxtle. Eran la esencia de la simplicidad y la tradición, un platillo que honraba al maíz como el corazón de nuestra cultura. ¿Cuántas de estas variaciones regionales han desaparecido, barridas por la homogeneización de la comida? ¿Hemos olvidado que la riqueza de nuestra gastronomía reside también en su diversidad local? ¿Y qué decir de la sopa de flor de calabaza con huitlacoche, preparada con ingredientes frescos del campo, recolectados en el momento justo? No la versión enlatada o congelada, sino la que se hacía con la flor tierna y el hongo del maíz recién cosechados. Era un manjar de temporada, una explosión de sabores sutiles y terrosos que solo la naturaleza en su esplendor podía ofrecer. Todavía sabemos apreciar la temporalidad de los alimentos, la belleza de comer lo que la tierra nos da en su momento, o la disponibilidad constante de todo nos ha hecho perder la conexión con los ciclos naturales. Estos platillos, estas bebidas, no eran solo comida. Eran el reflejo de una forma de vida, de una economía circular, de un profundo respeto por la tierra y sus ciclos. Eran la expresión de una comunidad que compartía, que creaba, que celebraba en torno a la mesa.